Un viaje de amigos puede no siempre ser tan divertido. Uno sabe dónde inicia el viaje, pero en ocasiones no sabe en dónde va a terminar. Terrorífico viaje por la Sierra Madre Occidental. El asfalto de la carretera que serpentea desde el fuerte, Sinaloa, hacia las tierras altas de Chihuahua, se siente como una cinta infinita de promesas cuando el sol aún brilla. Pero en la Sierra Madre Occidental, la geografía no perdona errores. Marta sostenía el mapa con fuerza, mientras Pedro, al volante, maldecía en voz baja. Habían tomado una desviación que prometía cortar el camino, un tajo entre los pinos y los barrancos que, poco a poco, se fue volviendo más estrecho, más gris y más silencioso. El indicador de gasolina bajó con una rapidez antinatural, como si la montaña misma estuviera succionando el combustible. Se acabó, sentenció Pedro, cuando el motor tosió por última vez y la camioneta quedó inerte en una pendiente. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el jadeo pesado de Zeus, el labrador de 10 años que ocupaba el asiento trasero. El perro, de hocico canoso y ojos nublados por la edad, no intentó asomarse por la ventana, se limitó a soltar un gemido bajo, clavando su mirada en la espesura de los árboles. No puede ser, estamos en medio de la nada, dijo Liliana, tratando de mantener la calma mientras José, su pareja, bajaba del vehículo para otear el horizonte. El GPS murió hace kilómetros. Caminaron apenas un par de leguas, empujados por la desesperación de la luz menguante, hasta que el bosque se abrió para revelar una cicatriz de adobe y piedra, un pueblo cuyo nombre no figuraba en sus notas. Era una colección de casas desdentadas, con techos de teja podrida y calles donde la maleza le ganaba terreno al rastro humano. Más de la mitad de las viviendas estaban vacías, con las puertas abiertas como bocas negras que invitaban a no entrar. En lo que parecía ser la única plaza con vida, encontraron a don Luis y doña Juana. Él, un hombre de piel curtida como cuero viejo, tallaba una madera que no parecía tener forma, que ella, con un rebozo negro que le cubría hasta las sienes, barría un polvo que el viento regresaba de inmediato. Buenas tardes, aventuró José, su voz sonando extrañamente alta en aquel vacío. Nos quedamos sin gasolina bajando la sierra. ¿Hay algún lugar donde podamos comprar o pasar la noche? Doña Juana dejó de barrer. Sus ojos se fijaron no en los jóvenes, sino en Zeus, quien se había erizado por completo, negándose a dar un paso más hacia el centro del pueblo. Gasolina no hay desde que cerraron la mina hace 20 años, respondió la mujer con una voz seca. Y noche hay mucha. Demasiada. Don Luis levantó la vista de su madera. Su mirada era de una tristeza profunda, casi de advertencia. Si se van a quedar, busquen una casa que tenga la puerta cerrada con llave. Si la puerta está abierta, es que ya tiene dueño, aunque no lo vean. Marta sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima serrano. Al mirar hacia la hilera de casas abandonadas, juró ver una cortina moverse en una ventana del segundo piso, a pesar de que el vidrio estaba roto y no había ráfagas de aire. Zeus soltó un ladrido corto y seco, un aviso que solo los perros de edad madura dan cuando huelen que la muerte no está bajo tierra, sino caminando entre los vivos. Doña Juana se acercó a Marta y, con una mano que se sentía como papel viejo, le apretó el antebrazo. Sus ojos, nublados por las cataratas pero agudos por el miedo, se clavaron en los de la joven. Escúchenme bien, por lo que más quieran, susurró, mientras don Luis asentía en la sombra. Una vez que el sol se oculte tras el cerro del Moinora, métense a la casa. Traben la puerta. Si escuchan que alguien llora afuera, no salgan. Si escuchan que tocan con insistencia, no abran. Y sobre todo, no se asomen por la ventana. José soltó una risa nerviosa. ¿Por qué tanto misterio, doña? Es un pueblo tranquilo. Este pueblo está lleno de vida, muchacho, intervino don Luis, dejando de tallar su madera. El problema es que esa vida solo despierta cuando la luz de los vivos se termina. El anciano señaló hacia el fondo de la cañada, donde una estructura de metal oxidado se alzaba como un esqueleto gigante, la entrada de la vieja mina. Hace muchos años, las explosiones en lo más profundo de la veta abrieron algo que no debía ser tocado. No fue un derrumbe común. Los mineros que quedaron atrapados no murieron por falta de aire, que algo bajó por los túneles o algo subió de las grietas. Sabrá Dios qué entidad liberaron con tanta pólvora en las entrañas de la tierra. Desde entonces, la gente empezó a desvanecerse. Unos huyeron por el miedo, pero los que se quedaron, ahora pertenecen a la oscuridad. El sol comenzó a teñir de un rojo sangriento las cumbres de la Sierra Madre. Zeus, el viejo labrador, soltó un aullido lastimero que erizó el vello de Liliana. El perro ya no miraba a los ancianos, sino a las sombras que empezaban a alargarse desde la boca de la mina hacia las casas vacías. Métanse ya, sentenció doña Juana, señalando una de las pocas casas con puerta de madera sólida. Y pase lo que pase, aunque escuchen la voz de alguien conocido pidiendo auxilio tras la puerta, mantengan los ojos cerrados. Aquí, el que mira lo que no debe, se convierte en parte del silencio. Los 4 amigos, cargando sus pocas pertenencias y jalando a un Zeus, que se resistía a caminar, se encerraron en la penumbra de la vivienda. Afuera, el último rayo de sol se extinguió, y un frío antinatural comenzó a filtrarse por las grietas de las paredes de adobe. Marta fue la última en cruzar el umbral. Antes de cerrar del todo, clavó la mirada una vez más en la plaza vacía.
Doña Juana y don Luis ya no estaban, se habían esfumado con los últimos rayos del sol, como si la oscuridad misma se los hubiera tragado. Cerró la pesada puerta de madera y el sonido del cerrojo oxidado al encajar sonó como el disparo de una sentencia. Marta, de verdad, relájate un poco, dijo José, que ya estaba acomodando unas mantas en el suelo polvoriento del cuarto principal. Estamos cansados, pero no estamos en una película de terror. Los viejos solo querían asustarnos para que no anduviéramos de vagos. Marta no respondió. Simplemente comenzó a actuar. Se dirigió a la primera ventana, cuyos vidrios estaban rotos pero cubiertos por unas cortinas de tela ajada y gruesa. Las jaló con fuerza, asegurándose de que no quedara ni una rendija por donde la oscuridad pudiera mirar hacia adentro. Luego, arrastró una silla de madera pesada y la atrancó contra la base del marco de la ventana. ¿Qué haces?, preguntó Pedro, frunciendo el ceño. Vas a destrozar el mobiliario que ni es nuestro. No exageres, Marta, secundó Liliana, aunque su voz sonaba un tono más alta de lo normal. Marta se giró hacia ellos, con el rostro serio y la mirada fija. Estaba pálida. Escúchenme bien los tres, dijo, bajando la voz hasta convertirla en un susurro urgente. No conocemos a nadie en este pueblo. Las puertas son de madera vieja y casi podrida, hay casas cerradas y puede haber personas que no sabemos qué intenciones tengan. Y, a decir verdad, nunca en toda mi vida había visto tanta oscuridad como la que hay allá afuera. No es solo de noche, que es como si algo más estuviera llenando el aire. No hay opción, nos quedamos pero no nos separamos. Pedro intentó protestar, pero Marta lo interrumpió, señalando a Zeus. El perro estaba acurrucado en el rincón más alejado de la puerta, temblando visiblemente, con las orejas gachas y el hocico pegado al suelo. Zeus nunca se asusta y nos cuida, míralo, justo hoy está escondido detrás de nosotros, hoy Zeus no nos va a cuidar, va a hacer lo posible por sobrevivir incluso si eso significa dejarnos atrás. Solo es una noche, continuó Marta. Descansemos, intentemos dormir y mañana, en cuanto amanezca y haya luz de verdad, Pedro y José van al pueblo más cercano por gasolina. Pero esta noche, por favor, háganme caso. Sin esperar respuesta, se dirigió a la puerta principal y, aunque ya tenía el cerrojo, arrastró la mesa de comedor de madera, que pesaba 1 tonelada, hasta bloquearla por completo. Luego, repitió la operación en la puerta que daba al patio trasero. La casa quedó sumida en un silencio sepulcral, solo roto por la respiración agitada de los 4 amigos y el rítmico temblor de Zeus. La única luz prob la atmósfera dentro de la casa se volvió densa, casi sólida. El reloj digital de José marcó las 3 de la mañana, la hora en que, según las leyendas de la sierra, el velo entre los mundos se hace más delgado. De pronto, el silencio sepulcral fue reemplazado por un estruendo de actividad. No eran gritos de terror, sino algo mucho más inquietante, el sonido de un pueblo vivo. Se escuchaba el rodar de carretas sobre el empedrado, el golpe metálico de picos contra la piedra, risas lejanas de niños y el bullicio de un mercado invisible. Era como si el tiempo se hubiera doblado y la época de gloria de la mina hubiera regresado de golpe. Escuchen eso, susurró Pedro, levantándose del suelo con una mezcla de asombro y desesperación. Hay gente afuera. Mucha gente. Alguien debe haber llegado en camiones o algo, se escucha movimiento por todas partes. Quizá alguien tenga gasolina y podamos salir de aquí ahora mismo. Pedro dio un paso hacia la ventana, pero Marta saltó y lo tomó del brazo con una fuerza que no sabía que tenía. Tenía de una linterna de mano que José había encendido, proyectando sombras alargadas y grotescas que bailaban en las paredes de adobe descarapeladas, como si las figuras que Marta pintaba hubieran cobrado vida propia. Afuera, la Sierra Madre Occidental se había tragado todo rastro de civilización. Y, poco a poco, un sonido empezó a filtrarse desde la oscuridad, no era el viento, no era un animal. Era un murmullo, bajo y constante, un coro de voces sin palabras que parecía arrastrarse desde la dirección de la mina abandonada. No. Siseó ella, con los ojos inyectados en sangre por el cansancio. No te muevas. ¿No te das cuenta? No se escuchó llegar ningún motor. No hay luces filtrándose por las cortinas. Solo es el eco de lo que doña Juana nos advirtió. Vamos a seguir las instrucciones, no vamos a ver, no vamos a salir y no vamos a abrir. En ese instante, el bullicio de la calle cesó de golpe, como si una orquesta hubiera dejado de tocar a una señal del director. El silencio que siguió fue 1000 veces más aterrador que el ruido previo. Toc, toc, toc. 3 golpes secos, rítmicos y pesados resonaron en la madera vieja de la puerta principal. La mesa que Marta había arrastrado vibró ligeramente. ¿Pedro? ¿José? Una voz suave, idéntica a la de doña Juana, pero con una resonancia metálica, se filtró por las rendijas. Abran la puerta, muchachos. Se nos olvidó decirles dónde guardamos las lámparas de aceite. Hace frío afuera, déjenos entrar un momento. Los 4 se quedaron petrificados. Liliana comenzó a sollozar en silencio, cubriéndose la boca con ambas manos. Zeus se arrastró hacia el centro del círculo que formaban los humanos, ocultando su hocico entre las piernas de Marta. El perro no ladraba, emitía un silbido agudo de puro terror. Marta llamó otra voz.
Esta vez era la voz de la madre de Marta, una mujer que estaba a cientos de kilómetros de distancia, en Sinaloa. Hija, abre. Me perdí en la sierra buscándolos. Tengo mucha sed, Marta. Abre la puerta. No es ella, susurró Marta para sí misma, cerrando los ojos con fuerza y apretando los puños. No es ella, no hay nadie, no hay nadie. Los llamados se volvieron un coro discordante. Voces conocidas, voces de amigos, incluso voces que imitaban a Liliana y José desde el otro lado de la madera, pidiendo entrar. Pero lo más aterrador no eran las voces, sino que, a pesar del escándalo, no se escuchaba ni un solo paso sobre la tierra seca del porche. Era como si las voces flotaran en el aire, sin cuerpos que las produjeran. Nadie logró cerrar los ojos. Pasaron las horas pegados unos a otros, rodeando la linterna que empezaba a parpadear, mientras las cosas afuera arañaban suavemente las paredes de adobe, buscando una grieta, una debilidad, un descuido que les permitiera entrar a reclamar lo que la mina había liberado años atrás. El primer rayo de luz se filtró por las rendijas de la puerta como una cuchilla dorada, cortando la oscuridad que los había asfixiado durante horas. Las voces habían cesado justo al primer canto de un ave lejana, dejando tras de sí un silencio pesado y polvoriento. Muchachos. Abran ya. La voz de doña Juana sonó desde el otro lado, pero esta vez tenía el peso de la realidad, no el eco metálico de la noche. Ya salió el sol. Miren bajo el marco de la puerta, la luz ya está aquí. Ya pueden salir. Marta, con las ojeras marcadas y los nervios a flor de piel, fue la primera en asomarse por el borde de la cortina. El pueblo lucía desierto, bañado en una claridad engañosa que hacía que las casas en ruinas parecieran simples montones de adobe y no las trampas que habían sentido horas antes. Con ayuda de Pedro y José, movieron la pesada mesa y abrieron la puerta. Doña Juana los esperaba afuera, con el mismo rebozo negro y una mirada de alivio mezclada con urgencia. Váyanse ya por la gasolina, les dijo, señalando hacia el horizonte. El pueblo más cercano está lejos, pero tienen que moverse antes de que las sombras se vuelvan a estirar. Don Luis apareció arrastrando una bicicleta vieja y oxidada que tenía arrumbada en el patio de su casa. La cadena chillaba y las llantas estaban casi lisas, pero era su única opción. José se ofreció para pedalear por la brecha polvorienta, dejando a Pedro cuidando a las mujeres y a Zeus bajo la vigilancia de los ancianos. 2 horas después, el sonido de un motor rompió la quietud del valle. No era un camión de gasolina, sino un auto destartalado que frenó frente a la casa. De él bajó José, acompañado por un hombre de rostro cenizo y manos temblorosas. Él me trajo, dijo José, bajando del auto con un bidón de combustible. Es un exhabitante del pueblo. Lo encontramos en la gasolinera y, en cuanto supo dónde estábamos, dejó todo para traerme. El hombre no apagó el motor. Miraba las casas vacías con un terror que no intentaba ocultar. Suban sus cosas, rápido, le surgió el conductor. Ese pueblo, ese lugar no es una coincidencia. Este pueblo llama a los viajantes desde cualquier rincón de la Sierra Madre Occidental. Marta lo miró confundida. Pero nosotros íbamos hacia Chihuahua. Seguimos el GPS, íbamos en la dirección correcta. El hombre soltó una carcajada amarga mientras ayudaba a subir las maletas. El GPS no sirve aquí, niña. La cosa que liberaron en la mina altera los sentidos, las brújulas y los caminos. Ustedes iban en sentido contrario a su destino desde que tomaron aquella desviación, aunque creyeran que avanzaban al norte. Esa cosa los estaba jalando, como un imán hacia este pueblo. No son los primeros en llegar aquí, ni creo que sean los últimos. Mientras subían a Zeus, al asiento trasero, Marta echó una última mirada hacia la plaza. Doña Juana y don Luis estaban parados frente a su casa, inmóviles. No se despidieron. Simplemente se quedaron allí, viendo cómo el auto se alejaba a toda velocidad, dejando atrás las casas que, incluso bajo el sol del mediodía, parecían retener un jirón de oscuridad en su interior. Los chicos llamaron a sus familiares y regresaron a sus casas. Esa aventura les dejó un mal sabor y decidieron posponer su viaje a Chihuahua para después. Solo querían llegar a casa, abrazar a sus padres y dormir. El viaje es más seguro en tren, dijo Pedro, y todos afirmaron. Si alguna vez has viajado por alguna de las zonas montañosas de México, sabes muy bien de qué oscuridad se habla en este relato. ¿Tienes algún relato que compartirnos? Envíalo al correo de nuestro perfil.